Bueno, hoy yo voy a tratar el tema del método de Home. El senador de San Juan, Félix Bautista, ha presentado un proyecto de ley para la eliminación del método de Home. Es un método de repartición de escaños que a veces la gente no tiene mucho conocimiento sobre él y entonces la gente lo sataniza. Van a un proceso electoral y cuando ganan, el método es bueno y después que pierden, el método es malo. No es el caso del senador Félix Bautista, que es un senador que ha ganado por su propio voto, por su liderazgo, por su trabajo, la consagración, la solidaridad, que a mí me consta porque el senador me une una gran amistad de muchos años, un gran aprecio, pero no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo. Si no, yo soy su amigo, somos del mismo partido, siempre del mismo equipo, pero cada uno tiene sus propios pensamientos, su propia cabeza. Miren, el método de Home se aplica en más de 35 países en todo el mundo, países desarrollados, muchos países de América Latina y países, por ejemplo, como Holanda, Bélgica, en Japón se aplica, en España. O sea, se utiliza en muchísimos países. Es un método que fue creado en el año 1878 por Víctor de Home, y de todos los métodos es uno de los que más funciona. En la República Dominicana, claro, eso no está en la Constitución de la República. La Constitución habla de la proporcionalidad, que se aplique la proporcionalidad en las candidaturas plurinominales, porque hay que buscar la forma de repartir esos escaños y saber a qué partido le corresponde, a quién se le asignan. La República Dominicana cimenta su democracia, su institucionalidad en el sistema de partido. Un sistema de partido que, bueno o malo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y lo que hay que hacer es sanear los partidos, mejorarlo, pero como instrumento de la democracia no podemos nosotros contribuir al socavamiento de los mismos. Fíjense ustedes cómo Haití no tiene partido político. En un proceso electoral participan más de 300, a veces 200 organizaciones. Cuando menos participan 100 y algo. Y efectivamente que allí se forma un caos. Por ejemplo, Guatemala, que podemos ver que es el ejemplo más palpable, allí los partidos políticos nacen y mueren en el mismo proceso. De modo que ahí no hay un sistema de partidos fuerte. Por eso ustedes ven que se pasa todos los años haciéndole juicio político a los funcionarios. Y evidentemente que Guatemala fácilmente tiene el mismo presupuesto que hace 10 años. O sea, ahí no hay forma de ponerse de acuerdo porque 5 diputados van por un partido político que formaron en este proceso electoral, y de ahí entonces los 5 forman cada uno un partido y van, y entonces tú tienes, en vez de tener 2 bancadas, 3 bancadas en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, tú tienes 30 y 40 bancadas. O sea, como una democracia, como un sistema, como un país se va a poner de acuerdo, es el liderazgo se va a poner de acuerdo cuando tú tienes 40, 30 bancadas diferentes. O sea, tú vas a tener 190 diputados distribuidos en 20, 25 bancadas, que eso no se va a ver quizás en las próximas elecciones. Pero si el método de Home o un método de reparto de esta índole efectivo como el método de Home se elimina, entonces va a pasar que en 3 procesos electorales ya tú no vas a tener sistema de partido político. Y eso es catastrófico, señores. Miren el ejemplo de Venezuela. Miren el ejemplo, por ejemplo, de El Salvador, que tuvo que venir Nayib Bukele, ¿verdad? Que mañana no podrá desmontarse. ¿Por qué? Porque allí existe una persona. Todo lo que está haciendo Bukele, bueno, está bien, lo estamos aplaudiendo, pero hay que ver cuando tú te llevas la institucionalidad. Y las instituciones deben de prevalecer por encima de los hombres y mujeres. Por ejemplo, la UAS tiene casi 500 años y han pasado hombres y mujeres que la han dirigido, y esa institución está ahí. La República Dominicana nació en el año 1844 y la República ha visto pasar más de 45 presidentes, ¿verdad? Y está ahí la República Dominicana avanzando cada día más con sus altas y sus bajas. Entonces yo lo que creo es que, senador, lo que hay que pensar bien, discutir a lo interno de todas las organizaciones, de los diferentes partidos, la viabilidad o no de este método, señores. Hay que verlo. Se quiere, por ejemplo, y se pone como ejemplo, el propio senador lo pone como ejemplo de que el pasado diputado José Horacio,
mi amigo, que estudiamos juntos, sacó 14,000 votos. José Horacio sacó 11,000 y pico. Ahora su partido acumuló 14,000. Y que Pedro Jiménez también. Sí, se ve injusto. Pedro sacó 6,000 y pico y una tipa que sacó 1,400 votos en la diputada. Sí, pero mira qué pasa. Sí. Aquí la gente vota es hacia los partidos. Porque si no es hacia los partidos, entonces personificamos la política y eliminamos los partidos y entonces son las personas. Y ahí viene gente, por ejemplo, con narcotráfico, sin ningún mérito, se mete y asalta a los partidos. O forman sus partidos, su movimiento, y entonces es diputado sin ninguna tradición, sin ninguna ideología, y eso es fatal. Y le he dicho los ejemplos. Por ejemplo, donde ha colapsado la partidocracia, ustedes han visto lo que ha pasado. Por ejemplo, Ecuador duró 20 años donde un presidente no duraba su periodo completo. ¿Por qué? Por la instabilidad. Miren cómo está el Perú, porque la partidocracia ha colapsado. Miren cómo se vio México, por ejemplo, y cómo está hoy. Haití, lo que dije de Haití. Entonces, miren, por ejemplo, cómo está Inglaterra. Miren cómo está Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un sistema de partido fuerte. ¿Qué hace un sistema de partido fuerte? Por ejemplo, un buen método como el método de Hong o la creación de distritos electorales uninominales, que eso podría ser. Tú tienes 6 curules en la asignación número 1 del Distrito Nacional, en vez de 6 para aplicar el método de Hong o cualquier otro método que están planteando. Entonces tú lo que haces es lo divide entre 6 distritos uninominales donde solamente vaya un candidato por un partido. Y así, evidentemente, que el que sacó la mayoría ganó. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se habla, por ejemplo, que José Horacio sacó 14,000 votos, señores, en esas elecciones es verdad que su partido acumuló 14,000 votos. Él sacó 11,000 y algo y el partido acumuló 14,000 votos, pero el PLD acumuló 23,000 votos como partido en esa demarcación. Y entonces, si aplicamos esa mayoría que están promoviendo en el caso del senador Félix Bautista, entonces ese partido con 23,000 votos no tendría representación frente a uno que solamente acumuló 14. Pero la Fuerza del Pueblo no hubiese alcanzado curul, Celine Méndez no hubiese sido diputada, ¿verdad? Cuando su partido alcanzó 29,000 votos, entonces el diputado se le iba a llevar un partido que sacó 11,000 votos. Entonces yo pienso que esto hay que pensarlo bien, señores. La República Dominicana ha ido desarrollándose, ha ido avanzando con el sistema de partido político que tenemos, se ha ido institucionalizando. Claro, la clase política, yo pienso que tiene que haber un saneamiento, debe de repensarse, ¿verdad? Y por eso a veces los outsiders ocupan espacios que deben ocupar los políticos de carrera, los políticos de tradición que están comprometidos con el bienestar social de la República Dominicana. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los políticos es hacer una revisión nosotros de qué estamos haciendo bien, de qué estamos haciendo mal, por qué estamos disociados de la ciudadanía. Eso es lo que debemos hacer, pero no creer nosotros, sumarnos a ola y nosotros entonces hacerle un daño a la partidocracia, eliminar la institucionalidad de los partidos para entonces personificar la política. Eso yo pienso que sería fatal para la democracia dominicana, para la institucionalidad, para el desarrollo. De modo que, senador, amigo querido, que lo quiero mucho, vamos a discutir este tema, vamos a reflexionarlo, ¿verdad? Que si usted tiene la razón, pues todos nos sumemos ahí. Pero, de lo contrario, que nosotros protejamos el sistema de partidos. Aún así, la Constitución de la República habla en las candidaturas plurinominales, de un reparto proporcional, de una distribución proporcional, que evidentemente lo da el método de Hong. Si entonces se impone la mayoría simple, efectivamente que ahí entonces se violaría la Constitución de la República. Hay una confusión, inclusive la tiene el propio senador, de cuando la Constitución habla de que el voto es personal, directo, secreto y libre. Libre significa que no puede ser nadie cohesionado ni obligado a votar. Personal significa que tiene que ser el propio elector que vaya y vote, no puede darle un poder a nadie para que vote en su nombre, ¿verdad? Directo quiere decir que yo no puedo elegir un delegado para que ese delegado elija por mí, como pasa en los Estados Unidos. Eso es lo que pasa, ahí es la gran confusión. Señores, ¿qué va a pasar con los votos cuando va una persona y dice,
yo quiero votar por el partido, no voy a votar por nadie. Entonces, ese voto, ¿qué va a pasar con él? Se va a perder. Pero cuando una gente vota por dos candidatos del mismo partido, que ese voto es válido, no es nulo, que se le suma al partido y no es un voto preferencial, entonces, ¿qué hacemos con ese voto? Se va a anular. O sea, esas son las variables que tenemos que ver nosotros antes de plantear la eliminación de un método. Yo pienso, si el senador lo que quiere es que se produzca ese voto directo, exactamente, que el elector no arrastre a nadie, sino que vote por la persona que él quiere, lo que hay que hacer entonces es plantear la creación de distritos electorales uninominales, porque yo creo que aquí lo que hay que cuestionar es el voto preferencial, que ha sido el que ha traído este clientelismo, la compra, que los procesos electorales se hayan puesto costosísimos. Entonces, de eso que tenemos que hablar. Vamos a discutir la factibilidad o no de la ley del voto preferencial y vamos a discutir la factibilidad o no del voto obligatorio. Yo pienso que ahí es que debe enmarcarse la discusión y no nosotros crear un método que pueda atentar contra el sistema de partido, que es la que sustenta esta democracia, que nos da esta libertad de transitar en la República Dominicana sin miedo, de hablar sin ser coartado. Yo pienso que en eso que debe estar estar la discusión en todos los partidos políticos y en el Congreso Nacional. Llévatelo, Cundo.